Bienvenidos en este hermoso día. Hoy, día miércoles, estamos aquí reunidos nuevamente, enlazados para tener no solamente un programa más, sino para seguir aprendiendo y poder charlar aquí con mi amigo Henry Salas. Hoy es un día espectacular, 75 grados de temperatura en el sur de California. ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido. Bendecido, pastor, nuevamente aquí. Este es otro miércoles más que tenemos la oportunidad de poder llevar la charla adelante de lo que el Señor nos pone en nuestro corazón para poder llevar palabra a los oyentes. Y gracias a los oyentes que se han suscrito al canal, les agradecemos antemano por su apoyo, por sus oraciones y nuevamente pidiéndole que sigan poniendo sus comentarios ahí, que lo que más queremos es que ustedes nos animen a seguir adelante con esto. Y primeramente Dios, porque estamos agradecidos con Él por lo que Él hace en nuestras vidas. Así que hoy estaremos tocando un tema que creo que a todos nos compete. Yo le titulé ¿Dónde está Dios cuando todo va mal? Es una gran pregunta. Creo que a todos nos ha sucedido que nos preguntamos esto cuando las cosas no van bien. Así que esta tarde, este día, vamos a armonizar en este episodio de nuestro podcast, donde hoy nos adentramos en un tema que sin duda resuena con todos nosotros o nos incluye a todos nosotros. Los tiempos difíciles en la vida, todos enfrentamos momentos de prueba, ya sea personales, profesionales o globales como país. Y en estos momentos puede sacudirnos esa base que tenemos y hacernos cuestionar todo lo que conocemos. Por eso esta tarde en el episodio vamos a explorar cómo podemos enfrentar y superar estos desafíos. Hablaremos sobre las estrategias para mantener la resiliencia, la importancia del apoyo comunitario, de familia, pero sobre todo tener esa base clara en la fe de Cristo Jesús. Y cómo también nosotros encontramos esa experiencia, incluso en esas situaciones, como hemos venido hablando, de sombras, de enojo, de frustración, de tristeza, de impotencia. Compartiremos también historias inspiradoras de personas que han superado adversidades increíbles y cómo sus experiencias pueden iluminar nuestro camino hoy. Ya sea que estés atravesando una tormenta ahora mismo o simplemente estés preparado para los desafíos futuros. Este episodio nos enfocará precisamente en esos valores, en esos principios, en esos consejos prácticos para navegar por esos tiempos difíciles. Así que ajustate los cinturones, relájate y prepárate para una conversación que esperamos sea de tu completo agrado. Sí, eso es cierto, pastor. Después de con este 14 episodio que tenemos, hemos tenido la oportunidad de poder llevar charlas a través de testimonios que hemos escuchado de varios hermanos, hermanas que nos han apoyado a través de esta plataforma, y vemos que cada uno de ellos tienen diferentes adversidades que han pasado, pero todo aquí obviamente lo han podido superar porque la mano del Señor ha estado con ellos, el amor del Señor ha estado con ellos y sigue siendo ellos parte de eso. Y no cabe duda que en esta situación que estamos viviendo al nivel de aquí de California o en muchos lugares de Estados Unidos, estamos enfrentando toda esta situación unánimes, porque todos aquí somos afectados de una manera u otra, sea ya personal o sea que alguien de nuestra familia. Y pues sí, nos esperamos que esto sea una reflexión espiritual, la esperanza, y sea un consuelo a través de la palabra del Señor. Claro que sí, Henry. A mí se me ocurre preguntar, abrir un paréntesis y hacer una pregunta muy certera en este día. ¿Qué pasa con nuestra fe en tiempos de incertidumbre? ¿Qué es lo que pasa con esa fe en esos tiempos de incertidumbre? Bueno, queremos decirle esta tarde que el propósito de este podcast es entender lo que es necesario para poder sostenerse uno en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque este es un tema muy profundo, es un tema real que nos pasa a todo ser humano.
Todos atravesamos momentos difíciles. También este podcast nos ayudará a conectar con cada uno de ustedes, pero sobre todo nos va a conectar con ese Dios todopoderoso para encontrar la respuesta necesaria. También tiene como propósito hacernos una invitación, Henry, a poder reflexionar esta tarde, no solamente espiritualmente, sino saber que todos los que creemos, estamos soldados con Cristo, Él nos da una esperanza y un consuelo en todo tiempo. Sí, en momentos que estamos pasando, pues muchos creemos y nos hacemos siempre la pregunta, es ¿dónde está Dios? Y Dios se mantiene un momento a veces en silencio para ver cómo nosotros podemos reaccionar. Y Él lo que quiere es que nosotros vengamos ante Él, porque sabemos que en estos momentos nadie de nosotros tiene la respuesta, pero solamente Dios, que Él nos hace pasar por estas situaciones para que nosotros podamos creer más en Él. Sabemos que cada temporada, cada año tiene su temporada y cada temporada trae sus momentos. Por ejemplo, el invierno trae sus momentos de frío. Frío, y lluvia. Luego está la temporada de verano que trae el calor. Y así vienen siendo las temporadas y nosotros también pasamos nuestras temporadas. Pero Dios está ahí siempre y buscando que obviamente nosotros vengamos ante Él. Y Él dice que vengamos ante Él y Él nos ayudará. Así que decíamos en la pregunta anterior, ¿qué pasa cuando nuestra fe se quebranta en tiempos de incertidumbre? Bueno, la primer gema que pudiéramos compartir esta tarde es que el silencio de Dios no es su ausencia. Y esto ponemos como base el Salmo 46:1 que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegrará la ciudad de Dios, el santuario de los moradores del Altísimo. Y el verso 5 dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Qué hermoso saber que el silencio de Dios no es necesariamente que lo tomemos como una ausencia. ¿Por qué? Porque si Dios es nuestra fortaleza, es nuestro amparo en cualquier situación, en cualquier tribulación, entonces podemos reconocer, entender que Dios, aunque no nos diga una palabra, no necesariamente quiere decir que tenemos ausencia de Él. Sí, y me gusta cómo empieza, que dice Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él nos está ahí dando esa promesa que Él, en medio de todo eso, Él nos fortalece en todo aspecto. Y luego dice, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sí. Es un auxilio que uno está buscando en ese momento una respuesta inmediatamente. Y lo que tenemos nosotros es de buscar nuestras propias soluciones o respuestas, pero aquí el Señor lo dice, que Él sentado en su trono, Él ve toda la situación y Él es el que obviamente nos da esa fortaleza y ese amparo en medio de nuestras tribulaciones. Y luego dice, y por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿De qué temer? ¿De qué temer? Si Dios está en control y el Dios poderoso, si realmente creemos que Dios es todopoderoso, pues ¿por qué temer si Él sabemos que estamos en sus manos seguros? Sí, tú mencionabas algo, Henry, anteriormente, hablando sobre lo que está pasando en el sur de California, o en California, ¿no? En Los Ángeles, en todas las ciudades circunvecinas. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viendo cosas que, bueno, yo al menos llevo varios años viviendo aquí, pero creo que tú has vivido más años que yo, y estamos viendo cosas que no se miraban. Hoy hay muchas familias que se levantan con temor, se duermen con temor, salen con incertidumbre. ¿Será que iré a regresar a casa? ¿Será que iré a ver a mi familia? Y ¿sabes qué? Viendo esto, muchas veces esto lo tomamos como un silencio de parte de Dios. Pero el Salmo 46 nos vuelve a poner en línea y dice, Dios es mi amparo y fortaleza. ¿Por qué será Dios nuestro amparo? Porque eres el único que tiene el control
de lo que sucede en nuestras vidas, de lo que sucede con nuestra salud, de lo que sucede, con todo esto que está pasando. Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos da fuerza en todo momento. Así que yo le animo, amado oyente, cualquiera que nos esté escuchando, ponga a Dios en primer lugar en su vida. Que sea Dios esa primera opción, no la última opción. Muchas veces lo dejamos a Él hasta de último, ya cuando ya nos dicen, mire, aquí no se puede hacer nada, o vemos las cosas muy difíciles, entonces buscamos a Dios, en lugar de hacer lo que el salmista hace. Dios es mi amparo. Lo que él comienza es mencionando el poder, la soberanía de Dios. Y Él es su amparo, Él es su fortaleza, Él es su pronto auxilio en medio de la situación. Así que, amado oyente, nosotros queremos dejarle este mensaje, que no porque lo que usted mire lo tome como un silencio de parte de Dios. Dios no está ausente, Dios siempre está presente, Él es omnipotente, Él ve lo que sucede con nosotros, pero siempre tenemos que asegurarnos que Dios sea la prioridad en nuestras vidas. Analizando lo que usted estaba diciendo, pastor, que en el tiempo que usted lleva aquí nunca había experimentado esta situación, y yo pues llevo ya aproximadamente 40 años aquí y tampoco no había experimentado esto, pero se me viene a la mente que han habido casos así, no tanto así como digamos de la migración, pero recuerdo que en la escuela pues nos enseñaron sobre la esclavitud, de que los afroamericanos pasaron en esos tiempos, ellos siendo esclavos en un momento donde todos ellos prácticamente pasaban una tribulación de ser atormentados bajo, digamos, los anglos. También pasó el momento del tiempo de Hitler, de los judíos, tormentados también ellos que eran ejecutados. Pero también estaba el pueblo de Israel en las manos del faraón, en la esclavitud. Y en todo eso veo yo y escucho las historias de tantos que han pasado por esos momentos, que ellos han podido superar porque Dios ha estado ahí. Y esto no hay ninguna excepción. Dios está aquí. Pero en medio de ese silencio es porque Dios está observando al pueblo. Y lo que quiere el Señor es que el pueblo le clame, lo busque. Y el versículo 5 nos da esa seguridad, que Dios está en medio de ella, no será conmovida. Para mí, ese es un gran alivio de poder depender en el Dios que es mi amparo y mi fortaleza, y sé que Él está en medio de toda esta situación, así que no me encuentro solo y no nos encontramos solos. Sí, el principio de saber que Dios es mi prioridad quiere decir que Él es el que ocupa el primer lugar. Y esto lo vemos no solamente en lo que tú mencionabas, en el caos que hubo en 1942, cuando Hitler agarró y acribilló a 6 millones de judíos. Vemos también que en los primeros años del siglo, del 1900, trajeron a 12 millones de esclavos de África. Así que nos damos cuenta que la humanidad ha sufrido embates por la misma humanidad, ¿no? Por ese corazón duro. Lo importante aquí, amigo que me escuchas, es reconocer que Dios es mi prioridad y que si Dios está conmigo, entonces no estoy solo. Él es mi amparo y mi fortaleza. Y no es que quiera sonar repetitivo, pero es tan importante que tomemos conciencia, que entendamos, pero sobre todo que creamos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. A través de estos años, de los cientos de años que han pasado, vemos cómo la gente ha sufrido. Y esto no solamente en los últimos 2 siglos, sino a través de la cronología bíblica. Vemos que hubo un Job, vemos que hubo un José de Egipto, vemos que hay un Pablo que apasionadamente comienza a predicar de la palabra. Así que vemos en Job, para dar solo una referencia, Job fue un hombre conforme a la mente de Dios, era un hombre justo, pero mira todo lo que tuvo que pasar.
Y creo que si Job hoy pudiera hablarnos, él pudiera decir, sabes que yo sé quién era mi amparo, quién era mi fortaleza, quién era ese refugio donde yo encontraba cada vez que estaba pasando estas penumbres. Ahora bien, Job en el último capítulo, en el penúltimo capítulo dice, yo de oídas había escuchado, pero hoy, dice Job, mis ojos lo ven. ¿Qué es lo que queremos decir o marcar en esta tarde con el ejemplo de Job? Es que cuando Dios es su prioridad, usted siempre encontrará propósito en medio de la dificultad. Vemos a José de Egipto también. José de Egipto fue un hombre que obedecía al Dios Todopoderoso. Lo metieron a la cárcel, lo vendieron, lo tiraron en una cisterna. Él salió, pero hay algo interesante cuando él llega a hablar con sus hermanos. Él dice, ¿saben qué? Ustedes cooperaron en el plan de Dios para que yo llegara a donde estoy en este momento. Sin embargo, creo que José tuvo tristeza, tuvo temor, desolancia, pero en todo ese momento Dios siempre fue su pronto auxilio, ese amparo, esa fortaleza. Vemos a Pablo también dice a la iglesia de Filipenses, dice, sabes que en medio de mi debilidad, Dios crece en mí. Sí, y analizando en esta situación, pastor, de estos tres personajes que usted mencionó, Job, José y Pablo, que acudieron a la ayuda de Dios, que ellos no se olvidaron de dónde venía su socorro. Un pastor sabio una vez me dijo en una clase que hay 4 situaciones en problemas. Hay un problema que se puede resolver por sí mismo. Hay un problema que nosotros podemos resolver. Hay otro problema que necesitamos alguien con experiencia de poder resolver, pero habrá otro problema que prácticamente ni el propio experto podrá ayudarnos en esa situación que más que solamente Dios. Y en esto vemos que estos personajes llevaban momentos que nadie podía ayudarlo más que solamente Dios. Job, en medio de las circunstancias que pasó, y por fe creemos que esa historia ocurrió a nivel de su vida y el Señor siempre estuvo ahí presente. Job dijo algo interesante en su palabra, dice, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job llegó a reconocer, teniendo o no teniendo, él seguía alabando al nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque a la última hora nada de nosotros que tenemos aquí nos pertenece. Y sabemos que en medio de las situaciones que hemos pasado, las adversidades que seguimos pasando, venimos analizando esta serie de un legado que estamos dejando. Y el legado que seguimos dejando y seguimos predicando es que Dios es nuestra fortaleza y nuestro amparo, que Él está en medio de la situación, así como estuvo con José. José fue un joven que fue, maltratado por su propia familia, fue tirado a un pozo, fue puesto en la cárcel, fue acusado de algo que él no cometió, un delito que fue encarcelado injustamente, pero Dios estaba ahí porque al final de eso lo bendijo a él, y no solo a él, sino que también su familia. Y vemos la historia de Pablo. Pablo es un personaje que vivió, él matando a miles de cristianos, pero el Señor lo rescató. Y me gusta lo que Pablo dice a Filipenses, que no nos afligemos absolutamente por nada, sino presentar todo ante Dios en oración. Y eso es que Pablo vivió en comunión, vivió en una relación con el Señor. Y a través de esos personajes, a través de la palabra, nos da esperanza de poder creer, de poder tener nuestra fe en Dios poderoso, que Él conoce nuestra necesidad y Él proveerá de una manera u otra. Sí, una de las grandes desafíos, dificultades que el cristiano, el ser humano enfrenta es qué hacer en medio de la fe, en medio de la crisis.
¿dónde está mi fe? Y creo que la fe no significa entender las circunstancias en las que nos encontramos, sino confiar en Dios a pesar de esas circunstancias. Entonces vemos que estos hombres y mujeres de Dios, que quedaríamos cortos hablando de tiempo, estos hombres que pusieron a Dios como su prioridad, ellos a pesar de todo salieron avantes. Tenemos a Job, a José, a Pablo, unos hombres que ellos dieron su vida, ¿no? por esa fe tan íntegra que tenían para con Dios. Pero ahora quiero cambiar un poquito el curso y quiero lanzar una pregunta nuevamente. ¿Cómo fortalecer nuestra fe en medio del dolor? ¿Cómo es que un cristiano, a pesar del dolor, fortalece esa fe? Creo que hay 3 cosas y pueden haber más, pero claves siempre tienen que ser estar en los servicios, porque dice que la fe crece por el escuchar la palabra de Dios. Número 2, la oración. Creo que la oración es la columna vertebral de un cristiano. Si usted no ora, mire, con que alguien lo ve mal, usted se va a sentir mal. Y creo que todos nos sentimos mal, pero cuando nosotros oímos palabra, oramos y tenemos esa relación con el cuerpo de Cristo y leemos la palabra, creo que nuestra fe será fortalecida en todo tiempo, específicamente en esos tiempos difíciles, porque en medio de la dificultad muchas veces nos quebrantamos, nos confundimos, pero como les decía antes, la fe no significa entender las circunstancias. ¿Qué es lo que está pasando en California? Nos preguntamos, ¿qué está pasando? Si este presidente pues se miraba que iba a hacer algunas cosas no tan bien, pero no tan malas como las que están pasando en los ojos de muchos. Entonces la fe no significa entender las circunstancias en las que nos encontramos, sino confiar en Dios a pesar de lo que esté sucediendo. La fe es el arte, mi amigo, mi hermano, de aferrarse a las cosas en las que tu corazón ha aceptado una vez. Y creo que cada uno de nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, como ese Señor poderoso. Entonces, si nosotros hemos aceptado ese nombre tan precioso, esa relación con Cristo, nosotros seguiremos adelante a pesar de todos los desafíos y esos momentos de ánimo cambiantes que puedan venir, porque somos seres emocionales. Entonces, la fe, hermanos, es un arte de aferrarse a lo que uno ha creído. Y que no más de ese hermoso nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Y este es un llamado específicamente para toda la humanidad. Conocer al Señor o no conocer al Señor. Primeramente los que conocen al Señor. Sabemos que nosotros somos llamados a ser la luz y la sal, a dar el sabor de la vida del Señor, de venir y obviamente y poner la palabra en donde debe ser puesta, y es en aquellos que se sienten afligidos en estos momentos. Nosotros hemos tenido un mandamiento, que somos la luz en todo momento donde se mira la oscuridad, donde no hay una salida, donde a veces se mira que no habrá un fin sobre esta situación. Y la sal, pues la sal el que da el sabor de poder vivir en Cristo, que es mucho más mejor que estar fuera de sus caminos. Y aquellos mis hermanos que no han llegado a poder tener esa relación con el Señor, pues es un llamado que creo que es el tiempo, el momento que usted reflexione y vea las situaciones que estamos viviendo, que pues sí, no tenemos nada, absolutamente control de la situación. Sabemos que el ser humano a veces toma sus decisiones por sí mismo, pero sabemos que el Señor tiene mejores caminos para nosotros. Pero a veces creemos que el Señor está ahí en medio de todo esto, pero a veces nosotros lo omitimos y lo dejamos a un lado. Entonces es tiempo que tal vez nosotros reflexionemos y hagamos cuentas cómo realmente está nuestra fe, cómo está nuestra relación con Cristo. Cristo pasó por esos momentos también. Él no fue
una persona que se excluyó de ser tormentado, de que poder estar triste. Él vino y él murió en esa cruz que fue prácticamente escupido, fue lanzado con una corona de espinas. Él sufrió, pero siempre él puso su mirada en su Padre. Y viviendo en ese momento nos aclara que una salvación no puede haber sin una cruz. Y en medio de esas tribulaciones podemos llegar a entender que debemos de pasar para que nuestra fe aumente más y podamos depender más en el Señor. Habacuc dice en su palabra, en capítulo 2, y me gusta lo que dice en el versículo 3, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará el momento precioso. Y ese momento llegará, el Señor nos dará la respuesta. Todo obra para bien el que ama a Dios Padre. Sí, definitivamente es algo tan importante que nosotros fortalezcamos nuestra fe, pero también, padre de familia, madre de familia, hermanos mayores, es hora de que también nosotros demos un ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Dar un ejemplo de fe, un ejemplo de que usted y yo tenemos esperanza en medio del caos. En estos días he recibido varias llamadas, algunos padres dicen no sé qué hacer, me voy a mi país, vendo la casa, ¿qué es lo que hago? Y creo que no están mal fundamentadas las preguntas, pero es momento en que nosotros tengamos solidez como padres o como madres o como hermanos mayores en saber de que todos los que hemos fijado nuestros ojos en Dios tenemos esperanza en medio del caos, en medio de la tripulca, en medio de la soledad, nosotros tenemos esperanza. Por eso este día te invitamos a que juntos podamos tomar un tiempo de reflexión. ¿En dónde está nuestra vida espiritual? ¿Dónde está la esperanza venidera? ¿Dónde está ese consuelo que Dios nos ofrece en tiempos de dificultad? Creo que esto es tan importante, Henry, que nosotros podamos tener una respuesta sólida. ¿En dónde estamos en nuestra vida espiritual? Porque al final del día, nos gusta o no nos gusta, todos tenemos un espíritu. Pero la pregunta del millón es, ¿estamos alimentando esa vida espiritual? ¿Estamos nosotros esperando en Dios lo mejor? Aunque lo mejor no puede ser lo que tú quieres o lo que yo quiero, sino cuál es el plan específico de Él. Si tenemos fe, creo que no nos costará mucho entender que si no sale como yo quiero, Él no deja de ser Dios. Entonces, ¿estaré yo consolándome en Dios Todopoderoso en estos tiempos de dificultad? Estas preguntas son muy claves, porque si usted no tiene respuesta a eso, usted no puede ser un buen ejemplo para su familia. Por eso esta tarde, antes de terminar, queremos invitarle a que juntos digamos en dónde estoy en mi vida espiritual. ¿Dónde estoy en esa esperanza en Cristo? ¿Dónde está el consuelo? ¿Estaré yo consolándome en Dios o estaré esperando en el gobierno, en la situación, en que el tiempo cambie en medio de esta dificultad? Entonces, tenemos que entender que cuando la vida se tambalea y todo parece oscuro, todo parece como que no llega el amanecer, quiero decirle que usted y yo sí podemos confiar en Dios en todo momento. Amén. Regresando a los medios de cómo fortalecer nuestra fe en medio del dolor, pastor, usted mencionó la oración, de poder asistir a los servicios, de poder recibir la palabra. Y yo a través del último episodio donde tuve el privilegio de poder dar mi testimonio, pude yo llegar a entender que tenía que renovar mi mente. Tenía que yo cambiar mi manera de pensar, de actuar, de hablar, de poder comunicarme con mis amistades, y que ya no iba a ser yo el mismo, sino que ahora Cristo iba a vivir en mí. Entonces, para mí, oyentes, lo único que puede salir de mí es palabra del Señor que me fortalece a mí y los puede fortalecer a ustedes si ustedes ponen su fe en el Señor.
porque la oración tiene poder. Nosotros podemos orar por ustedes y en todo momento, pero nosotros no podemos hacer más de lo que ustedes no pueden hacer por sí mismos. Ustedes también tienen que buscar la oración, tienen que ustedes buscar esa comunicación con el Señor. Ustedes tienen que tener esa relación con el Señor personalmente para que esa oración sea eficaz, para que usted pueda dejar ese legado en su familia y empieza con usted mismo, padre de familia, madre de familia. Usted que quiere un cambio en su propia vida personal o quiere cambios en su vida familiar, en su matrimonio, tiene que empezar con usted personalmente de buscar en oración al Señor, pero también buscar esa palabra de aliento. Nosotros aquí con mi pastor estamos para poder animarlos, para poder darles esa palabra de aliento, pero más podrá usted recibirla cuando usted busca específicamente de tomar su tiempo y poder escudriñar la palabra. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada de Dios. No es inspirada por nosotros, más que solamente de Dios, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Y el 17 dice, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. En momentos de estos nosotros debemos estar preparados, cómo poder seguir adelante. Que para esto, aunque se mire la situación muy difícil ante los ojos de nosotros, ante los ojos del Señor, hay una solución, pero nosotros tenemos que buscarlo. Y los animamos, mis hermanos, que si usted puede y está en su capacidad de poder asistir a alguna iglesia o días de gloria donde usted guste, busque del Señor, porque solo en Él podrá usted encontrar esa solución. Nosotros no podemos cambiar la mente de ningún ser humano más que solamente Dios. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Clamar no es solo de dar, digamos, un momento de oración, sino que es una oración intensa, urgente, un llamado apasionado a Dios en momentos de gran necesidad y angustia. Y ahora que estamos viviendo en la situación que estamos viviendo, es momentos de clamarle al Señor, de buscar esa respuesta. Y solamente Dios nos la dará, mis hermanos, porque al final de cuentas, ¿dónde vamos nosotros a estar? Sea una enfermedad, sea un divorcio, sea una pérdida de trabajo, lo que pasemos en nuestras vidas, Dios siempre nos dará el consuelo y la fortaleza para poder superar, y Él siempre nos dará esa respuesta para poder vivir en bendición cada día. Así que vamos a concluir este segmento. Yo quiero concluirlo diciéndole que nunca tenga miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. ¿Por qué? Porque en realidad el futuro, el presente puede ser confuso, pero para Dios no lo es. Y si usted conoce a Dios, entonces cualquier presente o cualquier futuro estará bien en las manos de Él. No se le olvide, amigo que nos escucha, hermano, nunca se le olvide que Dios tiene que ser su amparo y fortaleza en todo tiempo. No podemos presumir de haber tenido una fe que nunca vacila, pero puede testificar que nunca he conocido la verdad de que Dios abandone al alma que confía en Él. Así que muchas gracias por escuchar este día, escuchar este podcast, y esperamos que estas palabras puedan traerle conforte, pueda traerle esa gana de poner a Dios, de priorizar su vida espiritual. ¿Por qué? Porque la fe es dar el primer paso incluso cuando no ves la escalera, dijo Martin Luther King Jr. Sé que le animamos. Adelante, si usted ocupa que oremos por usted, ocupa saludarnos, por favor váyase a las redes sociales de Iglesia Nazareno Días de Gloria y ahí mándenos su saludo, su petición, y con todo gusto nosotros estaremos respondiendo su saludo o cualquier situación que usted nos comente. Henry, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un tiempo muy precioso el poder navegar en estos tiempos de dificultad, pero saber que la fe es creer lo que no ves.
La recompensa de esta fe es ver lo que crees. Qué bueno. Gracias, Henry. Dios me los bendiga, pastor, nuevamente, y gracias por los oyentes poder conectarse con nosotros. Y recuerde, Dios está trabajando y Dios obrará en nuestras vidas siempre y cuando nosotros somos fieles a Él y lo busquemos en todo momento. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Que pasen un excelente día. Que Dios me los bendiga de gran manera y les amamos a la distancia. Y si no lo conocemos, mándenos un saludito para la próxima vez poderlos saludar. Gracias y que tengan un bonito día.